¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura aquí en Genes. Nueva clase de literatura. Mira tú, estamos ya en la semana número 14. Semana 14, estamos en tercero de secundaria, literatura. Y hoy vamos a dejar un poquito ya de lado a Jorge Manrique y nos vamos a un tema importante también, muy importante, que es el siglo de oro español. Hoy vamos a ver el famosísimo siglo de oro español, que es un periodo de plenitud, de auge, de gran virtuosismo en la literatura española. Vamos a ver entonces el máximo periodo de esplendor de la literatura española, la edad de oro de la literatura española, llamada el siglo de oro. Perfecto, muy bien entonces. Hablemos del siglo de oro español, parte 1, ¿sí? Parte 1, lo vamos a ver en dos temitas, que va a ser contundente en ese sentido. Veamos un poquito acerca de la historia. Hablemos un poco del contexto antes de entrar en definiciones. Veamos el contexto. Contexto histórico y político, ¿sí? En aquella época, estamos hablando, más o menos, céntrate en el siglo XVI, estamos en los 1500. Entra al poder esta dinastía, la dinastía de los Habsburgo. Aquí tienes el famosísimo Carlos I o Carlos V, ¿sí? Rey de España, entre otros territorios que tenía. Ya vamos a ver que este es uno de los reyes que más territorio han tenido en la historia de la humanidad. El grandísimo Carlos I o Carlos V. Veamos. Carlos V o Carlos I sube al poder, sube a ser el emperador de España en 1519. Estamos hablando del siglo XVI. Carlos I y Carlos V inicia la famosísima dinastía que es llamada la dinastía de los Habsburgos, o también considerada la Casa Austria. ¿Ya? Seguro por ahí tu profesor, tu profesora de Historia del Perú y de Historia Universal te han hablado alguna vez de la Casa de los Austria o de la dinastía de los Habsburgo. Yo creo que sí, porque esta dinastía es la que llega, ¿ya? O de alguna forma va a solventar, ¿ya?, el viaje de Francisco Pizarro a estas tierras. Es decir, que durante la dinastía de los Habsburgo se conquista o se invade pues el Perú, ¿no? España llega a estas tierras, primero está en México, luego pasa al Perú y obviamente tanto a México como al Perú las vuelve colonias suyas. Entonces, en esta época surge la conquista de México y surge la conquista del Perú, fíjate. Entonces España, con todo el oro que tenía, producto de la invasión a México y España, y el Perú, perdón, tiene mucho poder económico, mucho poder político y es la primera potencia, fíjate, en el mundo. Entonces eso ya es bastante decir. El primero de los reyes importantísimos va a ser Carlos I. ¿Ya? Perfecto. En un ratito te cuento un poquito más de él. ¿Qué hay con el siglo de oro, profe? El siglo de oro también se le llama, mira tú, edad de oro. Edad de oro. También se le llama edad clásica o también época de esplendor en España. Entonces, tiene varios nombres. El nombre usual, el nombre común es el siglo de oro. Si cuando hablamos de siglo de oro, técnicamente ya no tendríamos que decir español, ¿ya? Sería algo innecesario, ¿sí? Sería redundante, pero se lo toma así. Siglo de oro español, siglo de oro y punto, ¿ya? Perfecto. Mira, estoy mintiendo en cierta parte con este título de siglo de oro. Realmente no hay un siglo de oro. Realmente el periodo del siglo de oro abarcaría lo que son 2 siglos. El primero es el siglo XVI y el segundo va a ser el siglo XVII. ¿Sí? 17. Siglo XVI y siglo XVII. Es decir, estamos hablando de más o menos 200 años.
Sí, más o menos 200 años. El siglo XVI y el siglo XVII. Y va a abarcar dos movimientos literarios, fíjate. El primero en el siglo XVI llamado el Renacimiento. El Renacimiento. Y el segundo en el siglo XVII, el Barroco. Renacimiento y Barroco. Una época llena de armonía, el Renacimiento, y luego una época exagerada, una época pesimista, el Barroco. ¿Eh? Entonces tenemos a dos movimientos literarios y esto va a ser muy importante porque tanto en el Renacimiento como en el Barroco España va a tener grandísimos representantes. Esos dos siglos, ¿ya? Como nunca, España tuvo genios de la humanidad. ¿Ya? Luego ya España no pudo repetir eso. ¿Ya? Esos grandes talentos que aparecieron allí en esos siglos, luego ya no fueron igual. ¿Ya? No fueron igual. Esos siglos no se repitieron, por eso se llama siglo de oro. Aquí, en esta época del siglo de oro, hay un esplendor. ¿Qué quiere decir esplendor? Que todo llega a su plenitud, que se está en la mejor época. Esplendor político, ¿ya? Esplendor militar, esplendor económico y esplendor cultural. Habían geniales pintores, no simplemente grandes literatos, ¿ah? Geniales pintores como por ejemplo Diego Velázquez, ¿ya? Como por ejemplo Diego de Rivera, por ejemplo, José de la Rivera, perdón, ¿ya? Entonces grandes pintores, importantísimos literatos, también por ejemplo conquistadores, ¿no? Estos hombres que emprendían viajes sobrehumanos, como por ejemplo Hernán Cortés, Francisco Pizarro, ¿no? Entonces, toda esa época llena de esplendor, llena de excesos, llena de elegancia, se va a dar en estos dos siglos. Obras como, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, Fuente Ovejuna, La vida de sueño, seguro las has escuchado, ¿ya? La poesía de Garcilaso de la Vega, la poesía de Fray Luis de León, se dan en todo esto llamado el siglo de oro español, que abarca dos siglos, XVI y XVII. Sigamos. Se va a dividir este siglo de oro, podríamos catalogarlo así, en 4 fases. 4. Veamos cuáles son. Hoy vamos a ver, amigo y amiga, dos de las fases. La otra clase, la clase que viene, vemos 2 más. Veamos entonces cuáles son. Primero tienes el llamado primer renacimiento. El primer renacimiento. ¿Qué cosa es el primer renacimiento? Cuando estamos hablando del primer renacimiento, estamos hablando de una época que podríamos considerar entre 1519 y 1558. ¿Por qué, profe, entre esa época? Porque podríamos hacer la similitud de que este periodo entre 1519 y 1558 fue el reinado de Carlos I o Carlos V, ¿no? Carlos I o Carlos V, ¿ya? El gran rey, un rey importantísimo para la historia de España, el que inicia la dinastía de los Habsburgo, que estuvimos hablando hace poquito, y aquí hay una gran pregunta. ¿Por qué, profe, le dice Carlos I y Carlos V a la vez? No entiendo. Mira tú. Es Carlos I, Carlos I, porque en España es nombrado así, es titulado así, Carlos I de España, rey. Mira, este Carlos I tiene 2 padres bastante conocidos. La primera es Juana, así le decían, Juana la Loca. Juana la Loca, ¿ya? Que era pues una princesa española. Y el padre de Carlos, sacamos a Carlos un ratito otra vez, el padre de Carlos se llamaba Felipe, ¿ya? Felipe, y este Felipe era un Felipe de la dinastía de los Habsburgo. Entonces, este Felipe le decían, era muy apuesto al parecer, le decían Felipe el Hermoso, ¿ya? Y su mamá pues estaba medio chaladita, le decían Juana la Loca. Ellos son los papás de este bro de aquí que es Carlos I. Su mamá es española y su papá era alemán, se podría decir. Entonces, cuando Carlos I cumple la mayoría de edad, su padre está muerto, su madre también, pasa a ser
rey de España y rey también del Sacro Imperio Romano Germánico, que es como decir ahora, para no complicarnos tanto, lo que vendría a ser un poco de Alemania y Austria. ¿Ah? Entonces, el bro así, de un tiro, se convierte en rey de España y en rey también de Austria, de Alemania. Imagínate tú. Además, por herencia, le tocaba, ¿qué cosa? ¿Qué cosa le tocaba? Le tocaba un montón de cosas, ¿ya? Le tocaba virreinatos en Sicilia, virreinatos en Cerdeña, virreinatos en Nápoles, o sea, en varios reinos italianos. Y además, en su época se conquista México y se le pone el nombre del virreinato de Nueva España. También se conquista el Perú y le puso virreinato de Nueva Castilla. ¿Te imaginas cuánto territorio tenía? ¿Ah? Tenía territorio en Sudamérica, tenía territorio en Europa, tenía territorio en diversos lados. ¿Ah? En diversos lados. ¿Ah? De este rey se dijo, que alguna vez mencionó Carlos I, que en mis reinos no se opone el sol, porque pues tenía reinos en diversas partes del planeta, tenía territorios en diversas partes del planeta, ¿no? Entonces cuando era de mañana en México, ¿ah? Era de noche pues en España. Entonces cuando era de mañana en España, en el Perú estábamos pues de noche. Entonces en sus reinos no se oponía el sol porque siempre salía, pues, ¿no? Estaba ahí por todos lados. ¿Ah? Entonces, importante figura Carlos I, ¿sí? Importante figura Carlos I. Se inicia en esta época, ¿ya? Por cierto, Carlos I era nieto de Isabel la Católica, ¿ya? ¿Te acuerdas de Isabel la Católica, la que defendió Jorge Manrique? Pues este bro es nieto de esa señora, ¿ya? Que fue madre de Juana la Loca, ¿ya? Muy bien, entonces, veamos. Se inicia un gran nivel en la poesía, ¿ya? Un nivel impresionante en la poesía española, ¿ya? Por ejemplo, esta obra de acá, un obrón realmente, las églogas de Garcilaso de la Vega, grandioso poeta español, que es un poeta que va a copiar un poco el estilo italiano de autores como Francesco Petrarca, ¿ya? Y los va a impregnar de ese espíritu español y pues va a ser una literatura genial, una literatura magnífica y va a ser el primero de grandes poetas, ¿ya? Muy importantísimo. Entonces, se inicia un gran nivel en la poesía lírica, ¿sí? La poesía lírica. ¿Qué más, profe? Una cuestión histórica, ¿eh? Hoy estamos hablando bastante de historia, si te das cuenta, se va a dar la fundación de la Compañía de Jesús. ¿Qué cosa es la Compañía de Jesús, profe? La Compañía de Jesús, ¿ya? Es una orden, que es la orden de los jesuitas, ¿ya? Es una empresa, es un plan de este famoso santo que es San Ignacio de Loyola. La Compañía de Jesús, ¿ya? La Compañía de Jesús se inicia como una orden, ¿ya? Como una orden, pero es una orden guerrera. ¿Por qué? Porque va a buscar hacer que el catolicismo, que el cristianismo perdure en una época donde estaban surgiendo otras religiones, o mejor dicho, ¿ya? Algunos reyes se estaban separando peligrosamente del catolicismo, ¿ya? Aquí surgen los protestantes, ¿ya? Por ahí probablemente, si te acuerdas de eso en tu clasecita de Historia Universal, ¿no? Si te suenan un poquito los nombres de Martín Lutero, de Juan Calvino, ¿ya? Entonces, ahí, por ahí, ¿no? Enrique VIII, ¿ya? Por ahí más o menos va el asunto. Fundación de la Compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola en 1540, la orden, famosísima orden de los jesuitas, que aquí en el Perú fue importantísima para las luchas por la independencia, ¿sí? La famosa orden de los jesuitas. Perfecto. Hablemos de los representantes, que es lo que más nos interesa a nosotros que la literatura. Los representantes de esta época, profe, del primer renacimiento. ¿Cuáles fueron? Perfecto. Tienes un poeta importante que fue Juan de Boscán. Gran poeta español. Es el primero de los poetas que va a recibir una influencia italiana, ¿ya? Sucede que él iba constantemente a los reinos, ¿ya? Que
tenía pues Carlos V. Mira, en esta época España era enorme, el imperio español abarcaba también reinos de Italia, ¿no? Como Cerdeña, como Sicilia, como Nápoles. Iba constantemente a Nápoles Juan de Boscán y leía poesía en italiano y tenía un estilo influido por la poesía italiana, ¿ya? Importante Juan de Boscán. Y también Juan de Boscán va a ser amigo de este otro representante que es el famosísimo, ya hemos hablado de él, hace un momentito, Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Ojo, este no es el Garcilaso de la Vega peruano, el Inca Garcilaso de la Vega, no, estamos hablando de el Garcilaso de la Vega español, que es familiar del Inca Garcilaso de la Vega, es una suerte de su tío abuelo, ¿sí? Muy bien, este grandioso poeta que vivió muy poquitos años, 30 y pocos, ¿ya? El gran Garcilaso de la Vega tiene una influencia muy importante, él lleva a la perfección este estilo de poesía influido por, ¿ya?, las corrientes italianas. Grandioso autor Garcilaso de la Vega, ya hablaremos en una clase de él con esta obra que se llama Las Églogas, ¿ya? Pero bueno, solamente los estamos mencionando. Representantes del primer Renacimiento, Juan de Boscán y Garcilaso de la Vega. Ahora hablemos rápidamente del segundo Renacimiento. El segundo Renacimiento. Profe, ¿el primer Renacimiento tiene que ver con Carlos I o también llamado Carlos V? Sí, muy bien. Carlos I para España, pero era quinto en la sucesión para los alemanes, ¿no? Eso que quede claro, ¿sí? Muy bien. Ahora hablemos del segundo Renacimiento. En el segundo Renacimiento, que más o menos dura entre 1558 y 1598, que es la época que coincide con el reinado del hijo de Carlos I, que fue Felipe II. Felipe II, ¿sí?, que fue uno de los reyes también que más vasto imperio tuvo, ¿ya? También en su época llegó a tener el territorio de Portugal, también imagínate, todo lo que tenía se le sumó Portugal, porque se casó con la princesa de Portugal, ¿ya? Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate cuán vasto era el imperio español en aquella época, ¿no? Luego, aquí va Felipe II a derrotar a los turcos otomanos en una famosa batalla, o combate también, llamado la batalla de Lepanto, el combate de Lepanto. ¿Te suena? El famosísimo Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ya?, el gran Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha, ¿ya?, queda con la mano izquierda inmovilizada en este combate, en esta batalla, ¿ya? Muy bien. Fue una batalla naval, ¿no? Batalla naval, 1571. Oye, este Felipe II era un rey extremadamente católico, muy católico, extremadamente católico, ¿ah? Y aquí él va a tratar de pelearse contra los países que no eran católicos, sino que eran protestantes, tenían otras religiones, pues. Crea la Armada Invencible, que es una flota así, ¿no?, de naves, o sea, de barcos de guerra españoles, muy poderosa para ir a derrotar a Inglaterra, pero es vencido Felipe II. Felipe II quería convertir a todo el mundo en católico. No lo logró, obviamente, ¿ah? Inglaterra le gana la batalla, ¿ya? Inglaterra le gana la batalla en 1588, ¿ya? Fracaso de Felipe II, y ahí como que se viene abajo un poco el imperio español, fíjate, ¿ya? Ahí empieza, es el principio del fin, ¿ya? Muy bien, pero la cultura y el auge cultural, el auge intelectual sigue, ¿eh? Sigue. Surge la contrarreforma encabezada por San Ignacio de Loyola con la orden de los jesuitas y la Compañía de Jesús, ¿sí? Aquí ya se consolida todo el proyecto de San Ignacio de Loyola. Hay una gran profundidad religiosa, como te manifesté, producto de un rey extremadamente católico, extremadamente conservador, como era Felipe II. Y los representantes, veamos, vas a ver aquí 4 representantes, ¿ya? Pero hay 2 que vamos a hablar un poco más de ellos. El primero, hablemos de Fernando de Herrera, rápidamente. Autor importantísimo, extremadamente culto, perteneciente a la famosísima escuela sevillana. Escuela sevillana. Muy bien, Fernando de Herrera, ¿ya? Muy influido por Garcilaso de la Vega, por cierto. Otro, y este es uno de los más importantes autores de la literatura española, el famosísimo
Fray Luis de León, profesor de la Universidad de Salamanca, un genio magnífico, autor, grandiosa profundidad, ¿sí? Muy influido por la poesía latina de, por ejemplo, Horacio, que es un autor latino muy culto. Fray Luis de León, representante de la escuela salmantina. Luego tienes a poetas que son considerados místicos. Poetas místicos. Poetas místicos. ¿Ah? Que van a ser dos, hay más, pero esos dos son importantísimos. El primero, San Juan de la Cruz, grandioso autor, que es un santo, y también Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús han hecho poesía religiosa, son santos, por algo no son santos, tienen pues un contacto técnicamente así divino, y hay que leer esa literatura porque es importantísima. Muy bien, chicas, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden, hoy hemos visto Siglo de Oro parte 1, algunos representantes. Vamos a continuar la clase la próxima semana. Cuídate mucho. ¡Chau!